mejor ya, de hecho ya investigué el país donde sucedieron los hechos, supuestamente, entonces así va a sonar mejor, creo, en la transmisión en Facebook. Creo que ya estamos en Facebook, déjame ahorita te confirmo. Sí, ya estamos en Facebook. Ok. Ahora sí, ya, perdón, Sax, ya puedes empezar. Bueno, entonces íbamos a hablar de las acusaciones, ¿verdad? Pues bueno, para hacerle el cuento corto a la gente en Facebook, hola a todos y todas. El escritor francés Guy Sorman acusó esta semana a Foucault, el pensador también francés que murió hace unos años de SIDA, de pagar a niños en Túnez en la década del 60 para tener relaciones con él. O sea, básicamente le acusó de pederasta, ¿no? Y bueno, básicamente el relato es que cuando vivía en Túnez, Guy Sorman fue a visitar a Foucault junto con algunos periodistas y otra gente destacable de letras, y que ellos observaron cómo Foucault les daba dinero a niños en Túnez y luego les decía nos vemos en la noche y tenían sexo en el panteón. O sea, sé que suena muy fuerte esto, pero bueno, esa fue la declaración de Guy Sorman. Y bueno, con esto el internet estalló y entre gente que lo quería cancelar y que sus obras eh, tenían que salir de los programas en las universidades, porque en muchas universidades hay bastante de sus obras dentro de los programas. Eh, y otros que decían que no era para tanto, otros justificando el hecho, otros diciendo que tampoco podemos darle, digamos que toda la razón a una persona, solamente porque lo dice, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que vamos a medio hablar hoy. No sé si tengas algo que decir, Daniel, o ya puedo empezar mi discurso. Pues nada más complementar un poco, y bueno, y sería ya yo creo que un poco parte de mi comentario respecto a esta nota, que, o sea, estos tienen como cierto sustento, o podrían tener cierto sustento, estas declaraciones que hace este también filósofo contemporáneo de este otro filósofo al que acusan, Foucault, porque justamente cuando Foucault todavía vivía y pues cuando estaba... vaya, en su punto, en uno de sus puntos altos, por así decirlo, en cuanto a su etapa de filósofo en Francia, él junto con otros filósofos firmaron una carta, perdón, en la que le entregaron precisamente, o que querían entregarle al Parlamento francés, en la que pues pedían de cierta forma, o en la que se posicionaban como a favor de estas relaciones entre menores de edad y adultos. Entonces, si bien la gente podría decir que este tipo de declaraciones pudieran ser inventadas porque son el que acusa es de una ideología distinta al acusado, lo cierto es que no tampoco está tan descabellada su declaración, ¿no? O sea, en cierto sentido, tiene bases o podría tener bases para que haya sido realidad. Entonces, nada más quería complementar con eso y pues adelante con lo que decías que era tu discurso. Bueno, es que justamente iba sobre eso, porque justo después de estas declaraciones surgieron muchas notas y revivieron otras declaraciones de algún otro intelectual en su momento, que hizo en su momento en un libro sobre Foucault. Igual lo acusaba de tener nexos con esta clase de lo que llaman vicio, o lo que yo llamaría actos totalmente ilegales. Eh, pero la realidad es que, por ejemplo, esta carta que mencionas, que también firmaron Simone de Beauvoir y otros intelectuales destacados de la época, realmente era para solicitar la liberación de unos presos por pederastia, que bueno, si tomamos en cuenta el contexto en el que se dio, era parte de lo de la liberación sexual, y aún había muchos temas que hoy en día igual y vemos con otro tipo de ojos, ¿no? Por un lado, entonces no considero que sea suficiente sustento para decir que lo que dice Guy Sarman es cierto. Y por otro lado, de ser cierto, me parece que al Foucault estar muerto, al que deberíamos estar juzgando es a Guy Sarman por esconder este hecho durante tantos años, ¿no? Más de 40 años donde no mencionó nada, donde se cayó. Él menciona que es porque Foucault era como una especie de dios en Francia, ¿no? Era un rockstar y pues no podía hacerlo. Pero Foucault murió hace muchos años, o sea, murió en los 80. Oye, y que escuché también, perdón que te interrumpa, que lo había sacado justamente ahorita a la luz porque estaba promocionando un libro. Exacto. Sí, entonces es como también un poco la ironía, ¿no? De el contexto en el que se da. O sea, a lo mejor y no,
puede que no, puede que sea o no verdad, pero si lo das en el contexto en el que sacas tu libro y como que de cierta forma podría parecer que te quieres promocionar y demás, pues desde ahí como que tú mismo te estás, o te podrías empezar a descalificar. Claro, y más allá de eso, si fuera cierto, eso no debería borrar los grandes aportes postmodernos, disculpa. Y no creo que es esa parte de él que pueda ser totalmente cuestionable, debería de meritar la otra, ¿no? Es como Heidegger, que se le acusa en gran medida de ser un solapador de los nazis. Ahí es otro tema sobre si el autor debe ser separado o no de su obra. No sé. Oscar, ¿algo que quieras agregar respecto a este tema? Sí, pues al respecto de lo que menciona Zach, de lo que mencionas tú, Daniel, creo que no debemos de perder de vista esto último que mencionas, ¿no? El separar al autor de la obra. Y me llama la atención cómo lo dice Zach en el sentido de que a quien debemos dirigir las miradas y las críticas el día de hoy esa Goy por no haberlo hecho antes, esa acusación, y no obstante, no solo a Goy Sorma, ¿no? Porque hubo más personas, ¿no? De la propia voz de Goy es quien dice que hubo más personas que estuvieron ahí, y yo sí creo que, aún siendo, como lo mencionaba la palabra, ¿no? Un rockstar del conocimiento francés, y yo creo que pues, histórico, ¿no? En toda la historia de la humanidad, yo creo que aún así, o con mayor razón, se tendría que haber en su momento señalado, ¿no? El tirar o el sacar, el exponer de una manera tan evidente, de una manera tan fuerte a una persona a quien se le ve así, como un dios del conocimiento, creo que hubiera tenido un mérito, pues no sé si decirlo moral, pero habría tenido sí un mérito de seguir construyendo pues lo que se pretendía. Nada más eso, Daniel. Y también hay que recordar que él mismo menciona, Guy Sorman menciona en su escrito, digo en su declaración, menciona que Foucault se cuidaba mucho de no hacer esto en Francia, porque él era consciente de lo que podía ocurrir si lo hacía en Francia, que Francia, digamos, no era una república bananera donde se podía pasar las leyes por donde quisiera. Entonces, si él sabía esto, ¿por qué no hizo nada al respecto? Todavía queda peor parado Guy Sorman ahí, porque él mismo menciona que la ley francesa no lo hubiera permitido, ni el mismo pueblo francés lo hubiera permitido. O sea, se contradice de una manera bastante grosera en esa declaración. Yo solamente, o bueno, yo venía con dos comentarios, pero que podría englobar en uno respecto a esta noticia y para dar ya paso, para dar forma, inicio al programa. Y era también respecto a lo que tanto tú como Oscar comentaban respecto a esta figura como de rockstar, como de especie de dios, ¿no? Y también, de cierta forma, haciendo una cita de una frase que menciona un personaje de una serie que justamente estaba viendo ayer, que está ahorita en tendencia, The Falcon and the Winter Soldier. Uno de los personajes, el Barón Simo, menciona lo siguiente, que se ponen a las personas, a ciertas personas en pedestales. Se convierten en símbolos, en íconos, y poco a poco nos vamos olvidando de sus defectos. Yo creo que es una frase pues bastante interesante y también bastante poderosa, porque sí, o sea, se les idolatra, se les ve como máximos exponentes de algo y nos olvidamos que son tan humanos como cualquiera. O sea, que este filósofo, Foucault, hubiera tenido esta habilidad para pensar y decir todo lo que, pensar, decir y escribir todo lo que escribió, no significa que si él no hubiera existido, estos conceptos o esta filosofía o este contenido literario tampoco hubiera existido. O sea, yo sí soy un fiel creyente de que si esa persona no hubiera existido, otro ser humano lo hubiera pensado. Sí, tal vez 50 años después, o tal vez 100 años después, o 20, o el tiempo que fuera, ¿no? Pero finalmente otra persona también lo hubiera dicho. Entonces, ok, sí, se le reconoce a estos filósofos o a estas personas que hayan tenido, pues vaya, las posibilidades de publicar, de dar a conocer, estas posibilidades de pensar y de exponer ciertos problemas, pero de que se les reconozca, a que se les
ponga en pedestales, a que se les convierta en rockstars, a que se les vea como dioses a los que todo se les puede permitir, yo creo que ahí ya estamos cayendo en un error bastante terrible. Y vaya, ¿por qué saco este comentario? Porque, ¿qué tal si lo que menciona este filósofo que acusa a Foucault fuera cierto? Eso también podría dar bases para, o ni siquiera, aunque no fuera cierto. O sea, eso también nos pone a pensar el hecho de que tenemos que empezar a repensar, valga la redundancia, perdón, a repensar a las figuras a las que se idolatra, ya sean políticos, ya sean artistas, porque también es eso, ¿no? A los artistas se ha visto mucho, que tú como artista te crees un semidios, un dios los artistas, los fans o los grupos de personas que te siguen te ven de la misma forma y abusas de tu poder en cierto punto. Entonces, pues eso es lo que yo rescato respecto a esta noticia. Y también ya para concluir con mi intervención, decir que también lo que comentabas un poco, Sax, respecto a lo que se escribe y a la forma en la que se actúa, separar al autor de su obra, ¿no? Y es que muchas veces existen incongruencias. O sea, nosotros podemos ser grandes filósofos, pero a lo mejor y fuera de ese texto somos malas personas, ¿no? Hay muchos ejemplos rescatables, como Rousseau, me parece, ¿no? Que abandonó a su familia en un orfanato o algo así. O sea, la persona puede pensar de manera genial, pero finalmente eso no va a eximirlo de que sea humano y de que pueda tener errores. Entonces, yo quería hacer ese comentario y bueno, no sé si quieren agregar alguna otra cosa antes de iniciar ya con el programa de manera formal. Yo nada más me gustaría agregar que también es interesante cómo este tipo de polémicas terminan ensuciando a todo un movimiento político, aunque no estén 100% relacionados con el autor o con la persona que es como que principal en estas polémicas, ¿no? Estamos viendo cómo lo de Foucault se está utilizando para deslegitimizar a la izquierda y acusarle de promover la pedofilia y la pederastia, lo cual tiene bastantes pocas bases, si no es por decir mucho, pero aún así se está utilizando. Y bueno, creo que aquí es donde se vuelve a repetir esto, ¿no? Hay que separar al autor de su obra y también hay que separar a los pensadores de los movimientos políticos, ¿no? No porque un pensador te haya inspirado a hacer ciertas cosas o hayas utilizado sus tesis para hacer ciertas cosas, significa que su vida privada deba ser relevante en tu movimiento político, ¿no? Y bueno, es parte de lo que está propaganda, pero me gustaría que la gente se fuera un poco con esa idea de que hay que separar en general la obra del autor y de cualquier otra cosa. Perfecto, pues vamos a dar nuestra famosa introducción, famosa nueva introducción, y empezamos con el programa. Bueno, nos falló un poco el audio, pero de esta forma damos formal inicio a este programa de Política en 18, nuestro programa número 18. Agradecemos mucho a los que nos están acompañando en esta transmisión. Los invitamos a que la compartan para que más personas se unan a esta plática donde intentamos tratar la política de forma amena y sencilla. Y pues en esta ocasión me complace tener como invitado a Óscar Velázquez. Él es actualmente estudiante de posgrado en Derecho Laboral en la UNAM y también pues es jurista en el ámbito de la parte laboral, perdón, también. Óscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación. Gracias a Zach también por estarnos acompañando. Y pues bueno, ojalá que, un saludo para toda la audiencia y ojalá que para todos ellos les sea de su agrado este programa. Gracias, Óscar. Y pues igual, como cada semana aquí tenemos a Sax
¿Cómo estás, Sax? Muy bien, Daniel. Una noche más de Política en 18. Así es. Bueno, pues como ya les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de la pigmentocracia y el racismo en la política mexicana. Y para iniciar con este tema, no sé si nos pudieras apoyar con un poco de contexto, Sax. Por supuesto. Bueno, en este país tenemos una situación muy peculiar. La construcción del Estado-Nación, que ha sido de corte claramente mestizo, nos hizo pensar que el tema del racismo era una cuestión superada, ¿no? Y muy a pesar de lo que mucha gente quisiera y otra gente no quiere ver, en un contexto creciente de desigualdad como el nuestro y de una clara distinción social, el racismo tiende a encontrar tierra fuerte y por lo tanto florece aún más. En México el color de piel ha sido un atajo efectivo para que las personas de cierto nivel de melanina en la piel caigan en la jerarquía social. Por ejemplo, tenemos datos relevantes sobre cómo, por ejemplo, las personas indígenas que tienden a tener colores de piel más oscuros tienen 4 veces menor posibilidad de superar la pobreza y tienen una posibilidad del casi 6 veces mayor de alcanzar, menor, perdón, de alcanzar la educación superior. Los datos los tenemos ahí en los links de la descripción. Y bueno, con esto empezamos, con este panorama tan interesante sobre el racismo en México, iniciamos el programa de hoy. Yo quisiera iniciar con algo, pues, un tanto a lo mejor y fuerte, algo de peso en ese sentido de lo que es la pigmentocracia y el racismo, y es con la figura de lo que representa o lo que podría representar López Obrador en este panorama de la política. Eh, López Obrador, como pues ustedes sabrán, es una persona de Tabasco y de tez pues morena, es, vaya, como muchos de nosotros los mexicanos. Y mientras esto se ha utilizado en la política en un lado para desprestigiarlo pues para hacer campaña diciendo que es un indio o que cómo una persona de sus rasgos puede gobernar o personas que simplemente no se sienten identificadas con él y que muestran el rechazo, no tanto por su ideología política o por cuestiones similares, sino por su color de piel y por su forma de hablar, pues tenemos por un lado esta clase de personas, ¿no? Pero también a López Obrador se le podría ver de cierta forma como, o algunas personas lo podrían ver de cierta forma como un ejemplo o como una inspiración. Me imagino yo que algunas personas de tez morena o algunas personas tabasqueñas o que pues se sienten identificadas con él, que ven en él a una persona igual, a un semejante, lo podrían ver como una inspiración. ¿Por qué? Porque, bueno, si López Obrador, que es una persona de tez morena y que pues no necesariamente a lo mejor y pronuncia bien todas las palabras o algo así, pudo llegar a la presidencia, yo por qué no. Entonces, me parece que es una buena figura política y me parece que es un buen ejemplo en cuanto a la política para empezar con el tema, también respecto a la pigmentocracia, que entre esta abundancia de personas de tez blanca, alguien como López Obrador llegue, que pues claro que destaca, ¿no? Por nuevamente recalco por sus rasgos. Podría ser un símil en cuanto a esta cuestión de la pigmentocracia con Obama. Tenemos a un Obama que destacó entre todos estos presidentes blancos que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Lo mismo con López Obrador. Entre muchos presidentes en los que su tez ha sido principalmente de color blanco y entre las oportunidades que pudieron haber tenido fueron mayores debido a sus rasgos o debido a su posición económica, pues López Obrador es un buen ejemplo para destacar, ¿no? Y también mencionar ya por último en esta intervención que López Obrador toma como un ejemplo a Benito Juárez. No sé si López Obrador se ve reflejado en él, no sé si lo ve como una fuente de inspiración en ese sentido también como de la pigmentocracia, pero pues también lo tenemos de cierta forma representado y es una figura a la que hace constante mención. Y pues como sabemos, Benito Juárez fue una persona de muy baja estatura y pues de Oaxaca, de rasgos indígenas o de más bien de descendencia indígena. Entonces también estos son ciertos parteaguas que van o han existido en la política mexicana que pues brindan un panorama diferente por medio del cual se puede empezar a debatir o a platicar ciertas cosas. Entonces, Sax, Alejandro, perdón, Oscar, algo que quieran comentar. Sí, Daniel.
Gracias. Justamente al respecto de lo que mencionas de Andrés Manuel, no olvidemos, y yo creo que hay que tenerlo muy presente, independientemente de la afiliación política que podamos o no tener, que el día que él tomó posesión como presidente, perdón, que tomó protesta, que rindió protesta como presidente de la República, los pueblos indígenas le otorgaron en un acto importantísimo el bastón de mando. ¿Ja? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe una legitimación por parte de estos grupos, porque definitivamente se ven representados e identificados con él, ¿no? Un extracto de lo que somos llegó al poder, ¿no? Entonces, no quisiera perder de vista eso, creo que es importante resaltarlo y desde luego, por ejemplo, personalmente yo me identifico con él, ¿no? Más allá de que si soy o no partidario de una persona o de otra, me identifico con él en el sentido de su lucha, de muchas cosas y de, pues, ir pues contracorriente en un sistema que se ha construido para ponerte de cabeza, ¿no? Para poner a las personas morenas, para poner a las personas pobres de cabeza contra la pared. Ahora, al respecto también quiero mencionar un caso también fuerte, así como tú decías, de un actual candidato del norte. Estamos hablando de Samuel García. Samuel García actualmente es candidato a gobernador para el estado de Nuevo León por parte del partido Movimiento Ciudadano. No olvidemos que esta persona viene de un extracto acaudalado, adinerado, de importantes empresarios y empresarias del norte, pero yo sí creo que es preocupante que una persona así pueda llegar al poder, porque es muy real que puede llegar al poder. Pero ¿por qué es preocupante? Porque tiene una visión sesgada de la realidad, totalmente sesgada, pero además elitista, además de piramidal, ¿no? En la que eh, considera al norte, a las personas como él y a los empresarios, y lo diría yo, y a la gente de su estatus económico, político y desde luego también racial, ¿sí? Como superiores al resto. Entonces, yo sí creo que podemos observar parte de eso en todo el discurso que él ha venido manejando desde pues, su campaña, ¿no? Que la viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahí, de manera un poco, pues, sin tantos reflectores, o tal vez buscando más bien los reflectores, sin alguna propaganda electoral. Pero yo sí quisiera, para terminar esta primera intervención, que cabe la pena reflexionar de dónde viene todo esto. Yo no olvidemos tampoco que pues ahí de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en nuestro país, pues hubo una dictadura. Hubo una dictadura porfirista, la cual a mí pensarla no me gusta, la verdad. O sea, yo no aplaudo los atropellos que cometía Porfirio Díaz en contra de los pueblos originarios, en contra de los pueblos indígenas, y hay que tener bien presente, o sea, no nos vayamos con la finta de que porque él construyó vías férreas, de que pues, era lo que tenía que hacer, ¿no? Él construyó un Estado mexicano o lo quiso construir a modo también elitista, a modo autoritario y como segregando a estas personas indígenas que vivían en ese momento. Y desde luego que el tema de la pigmentocrático creo que siempre estuvo presente en la dictadura porfirista. Tenemos una tradición. Yo creo que hay que visualizarla para poder atacar lo que vaya a suceder. Ya todo por ahorita, Dani. Tienes apagado el micrófono. Sí, gracias. Te decía, Oscar, que tuvimos unos problemas con tu micrófono al final. No sé si lo pudieras checar, pero sí, nada más para complementar que pues, precisamente Porfirio Díaz tenía esta cuestión de la pigmentocracia muy a la usanza de su obsesión con Europa, ¿no? Con Francia. Entonces, pues, ¿de qué fue un reflejo? Obviamente fue un reflejo de lo que es el pigmento dominante en lo que es la parte, Europa, perdón, que pues es mucho de tez blanca. Entonces, nada más quería como complementar rápido. Adelante, Sax.
Pues bueno, Dani, te adelantaste un poco algo que yo quería hablar después, pero es un tema increíble, lo de lo que llama Hernán Gómez la pejefobia, ¿verdad? El tema con el presidente actual. Pero antes de ir ahí, me gustaría dar un pequeño ejemplo con datos duros, por si la gente puede creer que a lo mejor es una exageración lo que comentamos aquí. Según un estudio del INEGI, las personas con los tonos más claros de piel ocupan los empleos de mayor calificación y por tanto de mayores ingresos en una proporción de más del doble frente a la población de piel más oscura. Ese es un ejemplo muy claro de cómo la meritocracia en México no escapa al racismo y no escapa a la jerarquía de razas. Y seguir ignorando esta realidad es por lo menos negligente. Mencionan lo de el dictador Porfirio Díaz, su obsesión con Europa, y que podemos ver hoy en día en muchísimos grupos, una prueba más de la segregación racial en el país, muchísimos grupos que se autodenominan hispanistas y que tienen como misión el atacar directamente a todos estos grupos indígenas que buscan, digamos, reivindicar este pasado que tenemos, ya que ellos consideran que la parte más importante de México viene desde la hispanidad, ¿no? Viene desde los genes españoles que muchos tienen en este país. Y bueno, en México tenemos una filia muy extraña con todo lo europeo. Ya lo vemos con esta, digamos, obsesión con ser aceptados por la Real Academia de la Lengua Española, que es una institución totalmente arcaica y que realmente representa muy poco de los pueblos, en su mayoría latinoamericanos, que hablan español. Y que, por ejemplo, tomando el tema de López Obrador, en alguna ocasión se le criticó bastante por decir aiga en un debate por ahí del 2000 cuando iba a ser jefe de gobierno. Y eso me eso me llevó a investigar si aiga es reconocido por la Real Academia de la Lengua Española. Y sí, pero de una manera muy curiosa. La Real Academia de la Lengua Española considera a aiga como, digamos, parte ajena digamos, a la norma culta y lo menciona como algo que se puede decir de forma coloquial o irónica. De ahí vemos esta forma de ridiculizar a los pueblos originarios, ¿no? De tomar su cultura y tomarlo como una especie de ¿cómo decirlo? Un espectáculo del cual se puede uno mofar, ¿no? Pero bueno, vayamos a lo más reciente. Tenemos a funcionarios activos, ¿no? Por ejemplo, diputados, senadores, cuyos ataques al presidente de la República distan mucho de un ataque político y se centran más en, como dice su forma de hablar, su acento claramente sureño, el cómo le falta mundo porque no estudió en una universidad extranjera, el cómo es un ignorante porque estudió en una escuela pública mexicana y no estudió en una gran universidad privada, ¿no? Como la mayoría de los presidentes que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, es un tema bastante interesante el cómo han logrado dejar en claro o implícito que el ser mexicano sin mayor pretensión es ser básicamente un ser inferior, que no tendría por qué tener los mismos derechos que ellos, la élite, para ocupar cualquier cargo importante en el país. Bueno, retomando un poco lo que comentabas, Oscar, a mí me llama mucho la atención lo que dices respecto a Samuel García, porque aunque no se pudiera creer, y aunque es algo que se ha minimizado mucho en los últimos años, yo creo, en el norte también hay, o había, porque después del exterminio brutal que intentó hacer Porfirio Díaz, pues no sé la verdad cuánto sea lo que queda, mucha población indígena, mucha población también de tez morena, ¿no? Contrario a lo que representa Samuel García, ¿no? Que es un sujeto, pues, de tez blanca, pues
con buena posición económica, pero en gran parte del norte del país también hay población indígena y también hay población de lo que es tez morena. Muchas personas o mucha parte del norte del país creen que están más del lado de Estados Unidos, han adoptado más la cultura americana estadounidense que la propia cultura de la que provienen. Y en parte es precisamente por este exterminio que hizo de forma muy dura Porfirio Díaz. A mí me gusta mucho, bueno, yo hace algunos años leí 2 libros y los leí de manera seguida. Uno de ellos es La conquista de Lacandón y el otro es un libro acerca del norte de cuando estaban los frailes intentando evangelizar el norte de México. Y tanto, es una experiencia un tanto curiosa, porque tanto La conquista de Lacandón como este libro que les menciono de los frailes retratan a 2 partes, a 2 sectores de pueblos originarios que fueron muy resistentes a la conquista española. Entonces, en el sur, pues se tienen esta parte de Lacandón que les costó mucho trabajo conquistar y que estuvieron atravesando mucha violencia y muchos asesinatos durante muchos años. Y en el norte se tienen estas misiones que se intentaron por evangelizar y por civilizar a las personas, pero que se enfrentan no solamente a una población muy violenta, sino a condiciones en las que la sequía era muy presente, en las que el calor igual hacía de las suyas y que no permitía tanto estas misiones, ¿no? Entonces, hubo una gran resistencia y hay todavía, me parece que, o yo quiero creer que resistencia en algunas partes del norte del país, pero que también se vieron diezmadas con Porfirio Díaz. ¿Y por qué retomo o por qué hago tanto énfasis en Porfirio Díaz? Porque Porfirio Díaz era originario de Oaxaca, me parece, de Oaxaca o de Guerrero, de uno de esos 2 estados, que no son iguales, algunas veces se pueden pensar como iguales, pero no, Oaxaca y Guerrero son estados diferentes. Y algo curioso es que Porfirio Díaz se blanqueaba. Porfirio Díaz usaba maquillaje para blanquear o para parecer más blanco de lo que era. Y ya lo comentábamos, ¿no? Un poco como con esta obsesión que tenía por lo europeo, los europeos obviamente con la mayoría con rasgos, pues muy, muy blancos. Entonces, yo no sé si estas misiones que hizo Porfirio Díaz por intentar exterminar a la población indígena del norte eran un reflejo de que él se sentía, o de que él sentía mucho rechazo porque él también tenía estos rasgos de cierta forma de indígenas, de pueblo originario, estos rasgos de tez morena. Pero me parece un ejemplo brutal de lo que puede llegar a ser la pigmentocracia, de que la pigmentocracia o de que las personas que están arriba quieran eliminar a las que están abajo y quieran exterminarlas simplemente porque no se parecen a ellas. Es algo bastante terrible y con eso cierro mi intervención respecto, bueno, retomando un poco lo que comentabas, Oscar. Claro, Daniel. Pues justamente ahorita que tocaste el tema de Porfirio Díaz al final, ese exterminio, esa intención de sobajar, de terminar, de acabar, ¿no?, con poblaciones indígenas, de desplazar, ¿no? Creo que si bien en ese momento fue algo mayúsculo, algo grande, no debemos de perder de vista que sigue y que hoy lo vemos a diario, ¿no? Hoy se desplaza, ¿no?, a las comunidades indígenas, se desplaza a las comunidades, pues también a los migrantes, ¿no? Que no deja de ser también un sesgo real y que tenemos ahí, ¿no? Ahora bien, yo sí creo que a partir de, pues bueno, de que hoy en el gobierno tenemos a una persona, como tú mencionabas y como yo te reiteraba, que ha sido reconocida y ha sido legitimada por estos pueblos que históricamente han sido desplazados, ¿sí? Sí creo que es un cambio al menos de paradigma, o al menos podríamos acercarnos a ello, ¿no? Porque tampoco las cosas pueden ser de una manera hoy y mañana de otra tan rápido, pero sí creo que es un paso muy importante. Sí creo que abona mucho a la dignificación de los grupos segregados, ¿no? O sea, sí creo que tiene que abonar a ello, y es tarea, sí o sí, del propio gobierno y de los propios que vayan llegando y se vayan yendo,
dejar una aportación importante en ese sentido. ¿No? Adelante, Sax. Sí, bueno, es totalmente cierto lo que mencionas, Dani, sobre cómo Porfirio Díaz, a pesar de ser un presidente con orígenes oaxaqueños, ¿no? Con tez morena, de descendencia claramente indígena, actuó de una manera tan cruel con gente que compartía sus rasgos físicos y de cómo su obsesión por reflejar esta pureza europea que él tanto admiraba, ¿no? Anhelaba, lo llevaban a esconder su piel, ¿no? Con X técnicas que podía encontrar en el camino. Tan es así que cuando fue exiliado de México se fue a Europa, ¿no? Eh, una cosa muy curiosa, algo muy curioso en la historia. Pero todo eso sí ha seguido siendo el pan de cada día en México, inclusive para los mexicanos de tez morena, que ya no se relacionan con la cultura indígena de manera tan grande, porque es otra parte de los estereotipos racistas que hay en México, el pensar que la gente indígena no ha crecido porque se siguen aferrando a su cultura, ¿no? Lo cual es, por supuesto que falso, porque, como ya había mencionado, mucha gente morena que ya ni siquiera tiene nada que ver con la cultura indígena, que se ha criado en ciudades, que han estudiado y que han hablado español desde el día uno de su vida, siguen estas posiciones en donde les cuesta trabajo escalar, ¿no? Y todo este tipo de situaciones que vivimos cotidianamente en el país y que hemos normalizado a tal punto que, por ejemplo, yo, admitiéndolo en una ocasión en un programa de estos de Política en 18, cuando hablábamos de las lenguas indígenas, eh, mencioné dialectos, ¿no? Y Kubik, una chica de descendencia indígena que ha hecho un gran trabajo en la UNAM, que estuvo con nosotros en el programa, me mencionó que eso era una forma despectiva mencionarlos, ya que no eran dialectos, no eran lenguas tan variadas y tan fluidas como cualquier otra, y era algo que yo no había pensado en ese momento, porque es algo que se ha normalizado en el lenguaje común, ¿no? Desde los dichos hasta la forma en la que nos expresamos diariamente. Y todo esto ha explotado con la llegada de López Obrador al poder. Desde la campaña ya veíamos cómo se hacía natural llamar no solo a AMLO, porque curiosamente no es AMLO realmente quien les causa el rechazo, sino todo lo que representa él, todos los miedos que ven en él reflejados. Esta idea de que, por ejemplo, que la gente bien tenga que soportar que los empleados, ¿no? La prole llegue a los estratos más grandes del poder en el país. Y lo vemos, digo, desde la campaña. Se mencionaba a los seguidores de López Obrador como mugrosos, como ignorantes, porque siempre relacionan esto, el ser una persona pobre con la ignorancia. Dicen, eres pobre, eres ignorante. Por ejemplo, jamás hablan de que se enajena al público, por ejemplo, en el caso de López Obrador, porque la gente, no sé, simplemente le gusta creer mentiras. Siempre relacionan el hecho de que son pobres con que son ignorantes y por eso los convencen, ¿no? Hay un odio muy grande en parte de toda la comentocracia mexicana que sale constantemente, ¿no? Es imposible de pararse, es imposible de disimularse. Siempre hay algún comentario que delata toda esta visión racista y clasista del país. Y entonces es bastante interesante. El tema del blanqueamiento es algo complejo, no sé si se podría decir, porque justamente a muchos candidatos se les ha intentado blanquear, ¿no? Como que blanquear más su figura. Pero quisiera retomar este comentario un poco más adelante para comentar un poco de cuál fue la razón por la que justamente se hace este programa. Y es que el programa pasado, esta Sax me comentaba fuera del aire, que pues había notado, ¿no? Que algunos políticos se burlaban de la forma de hablar de Evo Morales. Evo Morales, pues si no lo conocen, es el expresidente de Bolivia, es un presidente, o fue un presidente más bien, perdón, con rasgos morenos, con rasgos de cierta forma indígena, un tanto homólogo en este aspecto a López Obrador, por la forma de hablar, por sus rasgos y demás, ¿no? Pero me parece muy grave que el hecho de que a las personas
de tez morena, si hablan otra lengua o si hablan de forma diferente, se les discrimine o haya racismo con ellas por esta razón. Porque esto nada más demuestra la ignorancia o el rencor infundado de ciertas personas. Y era también un poco lo que comentaba Sax, respecto a esta cuestión de los dialectos, de si decirles dialectos o lenguas, ¿no? O sea, simplemente porque Evo Morales no habla el español que se habla aquí en México, lo tengo que discriminar, tengo que expresarme de él de forma despectiva. Si esas personas se dieran cuenta de la vasta cantidad de lenguas originarias que hay en todo el mundo, me imagino que ni siquiera se atreverían a hacer este tipo de comentarios, porque se darían cuenta de que no todos van a hablar el inglés perfecto, o de que no todos van a hablar el francés perfecto, o estas lenguas que se asocian con el éxito, ¿no? Sino que hay una gran cantidad de lenguas originarias, o más que lenguas originarias, lenguas simplemente. Entonces, que se expresen así de personas que no hablan, de que no comparten su mismo idioma, solamente refleja este gravísimo tema o esta gravísima cuestión de querer, de la globalización y de querer hegemonizar un solo idioma, ¿no? El idioma de los blancos, el inglés, el idioma, el francés, ¿no? El idioma de lo europeo, el alemán. O sea, me parece bastante interesante y a la vez que grave esta cuestión de cómo se pueden expresar de las personas simplemente porque no hablan de la misma forma que ellas, ¿no? Y cómo también hablar de forma diferente se relaciona con una mala educación, con un origen humilde, etcétera. Y ese era el comentario que quería hacer respecto a Evo Morales y también comparándolo un poco con AMLO. Pues justamente, Daniel, ahorita que mencionaste a Evo Morales, pues él siempre lo dijo y muy orgulloso y siempre fue así, pues de un extracto completamente indígena, ¿no? Y eso también era algo que pues a las potencias, por decirlo, pues capitalistas, que al final el gobierno de Evo fue una resistencia ante ellos, pues no les gustaba, ¿no? Les enojaba mucho, les calaba mucho que pudiera haber, ¿no? Sin embargo, creo que hoy, con estas reflexiones a las que llegamos, no podemos aplaudir el que una persona llegue, sino cada vez tenemos que hacerlo más común, cada vez tiene que ser más amplia, y justamente esa apertura. Y justamente quiero comentar algo acerca de la pigmentocracia y el racismo meramente en la política mexicana. Al respecto, como tú sabes, derivado de diversas luchas, se han ido estableciendo cuotas paritarias, por ejemplo, de género, ¿no? Para que haya mitad de diputadas mujeres, mitad de diputados hombres en un congreso, por un decir, ¿no? También que tienen que cumplir los partidos, también una cuota de jóvenes, también tiene que haber legisladores jóvenes por parte de sus partidos. También tiene que haber, por parte de sus partidos, tiene que haber una representación indígena, ¿okay? Entonces, sí creo que se ha ido avanzando muy lentamente, pero insisto, es bueno que se avance. Y a mí no me extrañaría, y de hecho, pues se trabaja día con día para que estas medidas respecto del tema racial y de la pigmentocracia sean mucho más tajantes, sean mucho más agresivas, pero no agresivas para mal, sino agresivas en el sentido de que de verdad sean efectivas, que de verdad se vaya puliendo, ¿no? Todos esos vicios que lamentablemente existen, ¿no? Y lo mencionaba Sachs hace un momento. Las lenguas indígenas son un dialecto, incluso pues yo creo que podríamos llamarle incluso un idioma, ¿no? Que finalmente ellos de una manera originaria lo han tenido, ¿no? Normalizamos eso y normalizamos muchísimas cosas más, ¿no? O, por ejemplo, tenemos una frase, ¿no? El trabajar como negro, ¿no? O sea, y de verdad ya hasta nos da risa, ya hasta lo vemos como algo tan natural, ¿no? Que no reaccionamos de ninguna manera cognitiva asertiva para identificarlo y sacarlo de nuestro, pues sí, de nuestro campo semántico de lo que hablamos día con día, ¿no? Eso, o en automático, ¿no? El referirnos a una persona
blanca y en automático decir que eso le da un estatus de ser estéticamente bella. Entonces, sí creo que todo eso se ha trasladado a la política. Sin embargo, sí te voy a hacer una distinción. Creo que la discriminación por motivos raciales y de la pigmentocracia se vislumbra de una manera más sencilla en el sector público, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el sector privado todo es tan unilateral, ¿sí? Tan discrecional y sin tener que darle explicaciones a nadie, que por ejemplo una persona puede mandar su currículum vitae, lo puede mandar a una empresa y pues bueno, tal vez le ponga foto, tal vez no le ponga foto, pero si se la pone, quizá nunca va a saber que el hecho por el cual no adquirió el trabajo o ni siquiera le llamaron fue por su color de piel, ¿no? Sin embargo, en el sector público, pues desde luego no es perfecto, pero quizá tengamos algunos medios que nos ayuden a esclarecer ese tipo de situaciones desagradables, pero que finalmente se están traduciendo en una discriminación para estas personas. Entonces, creo que en el sector público podemos aventajar eso, ¿sí? Quienes están ahí y quienes, pues bueno, pues yo no estoy en el sector público, pero trabajo directamente con él como por mi profesión, pues lo vemos, ¿no? Entonces, sí creo que hay que hacer un distingo en ello porque es bien importante. En el sector privado, como lo decían, los CEO de las empresas, o sea, son, en su mayoría son de tez blanca y los altos directivos son de tez blanca, ¿no? Y ahí lo puedes ver de una manera muchísimo más tajante que en el sector público. Fíjate, me llama la atención algo que comentas respecto a que los partidos tienen como estipulado que tienen que tener, perdón, cierta representación indígena. Para las personas que creen que en México no hay discriminación o que no hay racismo, que no se da esta cuestión de que, pues, él no porque es indígena, ahí está la prueba clara, ¿no? O sea, no tendría que estar estipulado que tiene que haber una representación indígena. Si no hubiera esta discriminación, si no hubiera este racismo, si no hubiera esta pigmentocracia, sería totalmente normal que tanto hubiera una cantidad igual de mujeres como de hombres, como de indígenas, como de jóvenes. Pero la realidad es que no, o sea, la realidad está muy alejada de que exista esta homogeneidad en el sentido de que haya representación por igual. Y era el comentario rápido que quería hacer. Adelante, Sax, perdón. Sí, no te preocupes. Y justamente se necesitan aún más mecanismos, como bien dice Oscar, para intentar acabar con esto desde el sector público y después también intentar cambiar en el sector privado lo que está ocurriendo. Pero yo creo que también hace falta ir a la batalla plenamente cultural, ¿no? Estamos hablando de un país en donde la mayoría de afiches y comerciales presentan gente rubia, cuando en México es la mayoría de tez morena. Y rara la vez se ve gente morena en los anuncios comerciales, en los anuncios de partidos políticos, y cuando se les ve es para desempeñar las profesiones que se consideran de bajo nivel, ¿no? Si ponen un barrendero, es un señor de tez morena. Si ponen a un doctor, es una mujer blanca con rasgos europeos. Y lo vemos desde, como dije antes, que esta, digamos que destape de racismo que se ha dado gracias a la presidencia de López Obrador, a su figura de él como político, en el asunto de los apoyos, de las becas y de los apoyos a diferentes sectores. En la mayoría de posts donde la gente se queja de estos apoyos, siempre utilizan términos despectivos y siempre el joven que aparece como el nini al que se le está dando dinero por no hacer nada o algo así, siempre es un joven de tez morena, mientras que al estudiante al que se le niega todo es una persona tal vez de tez un poco morena, pero mucho más clara y con rasgos claramente más europeos. Entonces es un asunto cultural muy complicado en donde tenemos arraigado esta idea de lo que es el buen ciudadano y está relacionada íntegramente con la visión de que el buen ciudadano tiene que ser una persona más española que indígena. Entonces es un tema muy complicado donde la misma gente morena se puede quejar de las medidas de paridad,
porque, por ejemplo, lo vemos en asuntos meramente culturales, en donde se habla de que va a haber un personaje de tal etnia y la gente de esa misma etnia se sale a quejar diciendo, no, 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 es que esto es inclusión forzada. Y viene de esta misma idea de victimismo, de decir, no, 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 es que yo no soy una víctima. Yo soy una persona que no necesita que lo defiendan para salir adelante. Esta idea de la meritocracia, ¿no? De, no, si tú te esfuerzas vas a salir del hoyo. Confía en que si te esfuerzas, no importa tu color de piel, no importa tu sexo, no importa tu identidad de género, no importa tu orientación sexual, podrás salir adelante. Aunque las estadísticas dicen que esto es falso. Entonces es una situación en donde debemos hacer dos luchas, la lucha institucional y la lucha cultural desde los medios y también en la educación, en donde se enseñe a todos que no hay una razón por la que una tez tenga que tener más oportunidades que otra, que no es real esto de que mi familia se esforzó más y por eso tengo más privilegios y no tengo por qué avergonzarme de ello. Por supuesto que en un país donde la mayoría de población es pobre, el tener la oportunidad de estudiar en el extranjero sin una beca o con una beca que te dio el primo de tu amigo que trabaja en gobernación, es claramente algo ofensivo, algo que no debería permitirse y algo que es totalmente motivo de indignación por parte de las mayorías. Y si lo quieres seguir ignorando, ese es el problema. Tenemos que afrontar el elefante en la habitación y ser realistas con todos los privilegios que se han obtenido desde nuestra posición de ya sea personas blancas o personas de estatus social más alto. Y si no somos de ese estatus social más alto, también quitarnos la venda de la cabeza y decir, ok, yo no soy una persona ni blanca, porque también es otro asunto, hay mucha gente morena que no se reconoce como gente morena. No soy ni una persona blanca ni una persona rica y por lo tanto lo que me beneficia a mí no necesariamente tiene por qué beneficiarlos a ellos y no tengo por qué seguir tolerando este tipo de situaciones. Yo quiero retomar un comentario que hacía precisamente respecto a lo de Evo Morales, pero se me pasaba a comentarlo con una situación que se vivió hace 6 años con Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba es el presidente del INE, no sé si me pudieran corregir. Sí, es el presidente consejero, sí. El presidente consejero del INE, y no sé si, no recuerdo si en el momento tenía justamente ese cargo, pero Lorenzo Córdoba, para los que no lo conozcan, es una persona totalmente de tez blanca, de rasgos totalmente blancos, yo creo, con una posición económica bastante buena, no solamente por a lo mejor y su familia o por sus ahorros, sino también porque se ha rehusado y se rehúsa de manera muy, muy fuerte a ganar menos que lo que se estipula que pueden ganar los funcionarios, que es menos que el presidente. Entonces, pues también por esto podemos atribuir que tiene pues buena posición económica, ¿no? Pero en el 2015 se filtró un audio en el que Lorenzo Córdoba se burlaba de unas personas de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Y eso es algo bastante grave. Me sorprende que no se le haya retirado de sus funciones en ese entonces, pero es un reflejo, o sea, volvemos a lo mismo, es un reflejo de que las personas relacionan o se burlan de los demás porque no hablan igual que ellos, y que no hablen igual que ellos les da las razones o les da las bases para discriminarlos, ¿no? Y de cierta forma, esto orilla a las personas a que si hablan alguna lengua o si son de tez morena o tienen raíces indígenas, cuando se les pregunta, a lo mejor en una encuesta, en una beca o algo así, no se identifiquen como tal. ¿Por qué? Porque no quieren ser discriminadas o si están entre amigos o algo así y tienen rasgos morenos o rasgos indígenas, pues yo creo que lo niegan. O sea, existe esta también cultura de negar, de rechazar lo que eres, de rechazar la cultura de donde, la cultura que tú tienes, simplemente por no querer ser discriminado, por no querer sufrir racismo, ¿no? Nos vemos más blancos, nos queremos siempre blanquear, los candidatos que elegimos los elegimos más blanquitos porque nos identificamos. ¿En qué momento nos empezamos a identificar o quisimos que nuestros gobernantes fueran como los de Estados Unidos, ¿no? Todos blancos, todos hombres, todos iguales, todos de buena posición económica? ¿En qué momento esa cultura estadounidense neoliberal nos invadió tanto? ¿En qué momento empezamos a negar, nuestro pasado? Porque
algunas personas descendientes de pueblo con algún tipo de descendencia indígena, y lo he leído en Twitter, porque sigo a varias personas así, les molesta que se expresen como nuestra cultura o como nuestro, ¿no? Porque, y vaya, lo dicen con justa razón, porque recuerden que México no es nada más un México, sino que son muchos Méxicos, son muchas culturas y etcétera. Pero vaya, ¿en qué momento rechazamos que somos parte de que somos mestizos, ¿no? Que no somos totalmente europeos ni totalmente americanos, en su mayoría. O sea, es un proceso que se dio y que empezamos a elegir a gobernantes que no se representan necesariamente con nosotros, pero que nosotros quisiéramos parecernos a ellos. Entonces, esta percepción también, este reflejo de cada uno de nosotros, también lo vemos muy arraigado en los medios de comunicación, también como comentaba Sax, que si bien hoy en día ya lo que trata de predominar más es esta falsa inclusión, esta inclusión hipócrita en la que los comerciales ya están incluyendo a personas de tez morena o con facciones más mexicanas, pues es eso, es una hipocresía, ¿no? Lo sabemos que no lo hacen tanto porque realmente digan, queremos identificar o que las personas se sientan identificadas, no. Estamos conscientes de que si bien aún persiste mucho el racismo, cada vez hay más personas que no se sienten identificadas o que proclaman porque ya no haya tanto esta hegemonía de el hombre blanco, de la mujer blanca, y sí o sí los medios de comunicación te tienen que vender, o sea, tienen que vender, las marcas tienen que vender, y si las tendencias del mercado, las tendencias de la discusión en la sociedad es a aceptar más tu color de piel, pues ¿qué hacemos, no? Te metemos a la persona morena, y si antes era un barrendero, pues ahora lo hacemos un empresario o lo ponemos como un doctor. Entonces, de cierta forma aún persiste, pero también de forma hipócrita se ha intentado. Es una gran paradoja. Es una gran paradoja porque aunque se intenta venderte que ya hay una cierta inclusión, también, y lo voy a mencionar, en las imágenes de campaña de AMLO, a él como una persona de tez morena, y yo creo que ustedes lo recuerdan, en las campañas promocionales del 2018, en las lonas y demás, a él se le pintaba o se retocó su imagen no solamente como más joven, sino con una tez un poco más blanca de lo que realmente él tiene. Y fue muy notorio, al menos yo en cada manta que veía, en cada spot que veía, en cada anuncio, ¿cómo se le llama? En cada boleta o en cada como publicidad que hacían con candidatos, él lo pintaban o lo retocaban de cierta forma como más occidentalizado en un sentido blanco. Entonces, se están presentando paradojas que, por un lado, repito, podrían irse más hacia aceptar nuestro color, pero también algo como lo que fue en el caso de AMLO, también se intenta no alejarse o no separarse tanto de esta parte. ¿Y por qué retomó lo de AMLO? Porque obviamente no solamente se quería llegar a la cuestión como pobre, ¿no? Sino también a algunos empresarios o algunas personas pues de tez más blanca que a lo mejor son de estratos de economía más alto, media o alto, ¿no? Entonces quería comentar esos dos puntos. Sí, Daniel, yo quisiera ya para ir cerrando, digo, como última intervención de su servidor, mencionar algunas cosas. No perdamos de vista que hay un partido político, no lo voy a decir cuál es, pero sus colores son azul y blanco, que sigue perpetuando y se esmera en continuar con estas, pues sí, con estas prácticas o con esta, pues sí, que lamentablemente se ha arraigado culturalmente para mal, ¿no? Y justamente con el tema de la cultura, como en otros temas hay quienes apoyan la internacionalización del mundo y sin fronteras, por ejemplo, yo creo que tenemos que emigrar culturalmente a la acepción que un grupo de punk rock que se llama Nihilismo dice en una de sus canciones, ¿no? La raza humana, no dividirla en raza negra, roja o blanca. Entonces, sí creo que queda muchísimo por hacer, pero creo que desde pues la crítica, desde el pensamiento y la autorreflexión y reflexión para con los demás, como por ejemplo en este ejercicio al que muy amablemente me invitaste, pues creo que son pasos, ¿no? Decías algo de tú, Sax, al respecto de
de personas que no se reconocen, ¿no? Como morenas siéndolo. Yo sí creo que, digo, en el caso de su servidor, pues evidentemente uno conoce su color de piel, conoce su tono de piel, pero algo muy importante, lo que decían acerca de los grupos indígenas, no, eh, no entrometernos como parte de, ¿no? Porque un pueblo indígena es auténtico, ¿no? Y tampoco se vale, ¿no? Que por llevar una bandera o por pretender llevarla, pues quieras colgarse de esa identidad que ellos ya tienen y que ellas ya tienen también. Entonces sí creo que hay que tener un profundo respeto siempre, como lo mencionaban ustedes dos de manera acertadísima, y no subirnos a algo que no nos corresponde, que finalmente pues somos producto de una mezcla de diversos grupos, ¿no? Que ya había aquí en el territorio mexicano, que llegaron de otras partes del mundo, ¿no? Finalmente somos eso y cierro con un comentario al respecto de lo que mencionabas, ¿no? Yo sí creo que Andrés Manuel ve en Juárez una figura a la cual seguir y él lo ha dicho textualmente, pero creo que sí, Juárez, si bien no fue un gobernante perfecto, sí personalmente lo considero uno de los mejores en la historia de nuestro país y él supo abrirse paso ante un México que le ponía un futuro enfrente y él supo abrirse paso a uno diferente, dignificando a su pueblo zapoteca, ¿no? Entonces, cierro con esa reflexión. Muchísimas gracias, Daniel, por el espacio y les cedo la palabra para que terminen en sus intervenciones. Muy, muy acertado tu comentario, compañero. También hace unos días ocurrió algo muy interesante que creo que ejemplifica a la perfección el cómo el problema del racismo en México es ignorado totalmente y que históricamente ha sido totalmente silenciado, como si no existiese. Hace poco mataron a una mujer centroamericana, dentro del marco de la violencia policial. Y justamente, digo, para no entrar en detalles, pero justamente su muerte ha sido tomada en su mayoría por los movimientos feministas como una prueba más del feminicidio. Y yo considero que se ha callado el hecho de que el principal, digamos que motivo por el cual murió fue porque era una migrante y por supuesto esto influye su color de piel. Al igual que en los Estados Unidos, hablamos de un acto totalmente xenófobo e inclusive podría decirse que racista. Y esto ha sido acallado inclusive por los movimientos feministas que históricamente se han logrado aliar con movimientos afrofeministas, de indigenistas, de ramas feministas, como las zapatistas y demás, y ha sido acallado esta parte para concentrarse en lo meramente de sexo o de género. Entonces, aquí está el ejemplo más claro de cómo el racismo en México es algo que a la fecha no se le da la importancia que debería. Hay mucha gente que considera que esto es mentira, que no existe tal cosa, que ya superamos la barrera de la raza, que, como bien mencionaba el compañero, deberíamos aspirar a ser raza humana, pero realmente esto se da desde lo social porque fisiológicamente no hay tal cosa como la raza humana. Somos seres humanos, somos raza humana, no hay razas, no es como otros animales que tienen suficientes diferencias biológicas para llamarse razas, ¿no? Dentro de un mismo espécimen. Aquí no, en la raza humana no hay tal. Entonces es una lucha cultural, una lucha social por dejar de normalizar estas conductas que mucha gente se niega a soltar porque ha sido en gran medida lo que ha mantenido en la comodidad a un sector social que no quiere entender que eso ya terminó y que debemos seguir adelante, que se quiere aferrar a un pasado y al mismo tiempo se quieren dar la bandera del modernismo, ¿no? De vamos hacia adelante, olvidemos el pasado, sin siquiera primero pretender soltar estos sesgos del pasado que ellos han ido acarreando y que los han llevado a donde están. Yo cierro con dos comentarios. El primero de ellos es decir que en México hay una proporción de personas que son afromexicanas. Es algo que a muchos les puede saltar,
pero que es real, que en México existe estas personas con rasgos africanos, porque vaya, así es la etimología de la palabra, afro de África, mexicanos pues de México, y que es algo que no muchos conocen, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro también decir que nosotros, al menos yo, sí considero que podría tener cierto rechazo, y bueno, yo creo que no solamente yo, sino muchas personas, o discriminación a alguna persona indígena, y a que alguna persona indígena o que alguna persona diferente a mí, a lo mejor en tonalidad de piel o en ciertos rasgos, ocupar algún cargo popular. Y doy el ejemplo rápido de Marichuy, ¿no? Cuando Marichuy quería postularse como candidata para las elecciones del 2018. Yo creo que muchas personas, como yo, como indígenas también, como Marichuy, la discriminaron o no se iban a sentir respaldados, o no, más bien no iban a respaldar a Marichuy precisamente por esta cuestión de que ella era de algún pueblo indígena. Entonces, es un reto que todos tenemos como sociedad, de ir superando poco a poco esta cuestión también que tenemos de racismo y de no aceptar pues la pluralidad que hay en México de personas, y también cerrar con lo que debió de haber sido el inicio de este programa. ¿Cuál es el origen o a qué se define o cómo se puede definir lo que es la pigmentocracia? Compuesto de dos palabras: pigmento, color; gracia, gobierno, ¿no? El gobierno del color, ¿no? El gobierno del color blanco, el que es más a donde al espectro al que se le relaciona, perdón. ¿De dónde surge este término o para qué surge este término? Surge en el sentido de la colonia, cuando en gran parte de América Latina los puestos que se ocupaban en la colonia estaban dados por tu descendencia. Se les daba más a las personas españolas, de sangre española totalmente, que a los criollos y que a los mestizos, a las personas mestizas. Entonces, de ahí es el origen de esta frase, y hoy, más de más de 400 años después de que se dio esta pigmentocracia, no ha cambiado mucho. Los de sangre más blanca, por así decirlo, los de rasgos, perdón, más blancos, siguen siendo los que ocupan más estratos más grandes de poder. Y con eso cerrar esto con lo que debió de haber empezado el programa. Y pues nada, agradecer mucho a Oscar que nos haya acompañado. Y también, Sax, no sé si nos pudieras apoyar con la lectura de los comentarios y también con el cierre del programa, por favor. Claro, antes de cerrar, igual me gustaría comentar que si se ponen a investigar, se ponen pigmentocracia en Google y ponen México, podrán encontrar que en los últimos sexenios la mayoría de la gente que conformaba los gabinetes había sido gente blanca. Prácticamente en todos, desde Vicente Fox hasta ahorita es donde se ha visto más paridad, pero esto ha sido así, para que se den la idea de cómo ha sido esto que llamas pigmentocracia. Pero bueno, vamos a los comentarios. Dice Martín Pastrana, Oscar Alejandro BG, y pone una carita con unos lentes, un brazo así como el del vato que dijo eso de los abrevos movemos al mundo, así, mamey. Una bandera de México y nada más. Y luego dice Nacia Romero Cardiel, saludos Oscar Alejandro BG, y una carita feliz. Y creo que son los únicos comentarios, si no es que me quedé sin internet, tal vez. no se carga, no sé. No, sí, los únicos, pero pues obviamente mandarle, bueno, que la gente escuchara, ¿no? Los saludos para que sí se le habían enviado sus saludos a Oscar, y ya, adelante, Sax. Claro, no, y igual si quieren comentar algo están a tiempo para que los pueda leer, pero si no, pues esto sería el fin del programa. Como dijimos, es un tema muy complicado y que es como cuestión obviamente institucional y cultural, pero también de todos los que estamos aquí y que tenemos esta como que oportunidad de repensar nuestra propia vida, nuestra propia existencia, el cambiar estas actitudes racistas, clasistas que hemos normalizado durante tanto tiempo y que realmente son la causa, no la causa, sino la consecuencia, pero al mismo tiempo son lo que perpetúa este tipo de cuestiones que se siguen viviendo en el país. También un nuevo comentario, dice Juan Osvaldo Rosas Márquez, saludos Oscar Alejandro BG también, para que saludos a todos tus fans. Un saludo para todos, muchas gracias por ver, ojalá haya sido de sagrado este espacio. Nuevamente, muchas gracias Daniel, gracias Sax, y pues nos estaremos viendo en la próxima.
Pues muchas gracias a todo el público que nos estuvieron escuchando. Esto fue Política en 18, el programa donde cada 2 semanas hablamos de temas de política en 18 minutos multiplicados por algunos números. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Oscar. Saludos a todos. Buenas noches.